En un primer vídeo dedicado a las contribuciones genéticas, que titulamos Contribuciones Genéticas 1, tratamos el modelo de gametos y deberíais verlo antes que este. En este segundo vídeo vamos a hablar del modelo de individuos. Como en el vídeo anterior, relacionaremos las contribuciones genéticas con las tasas de consanguinidad y el parentesco medio de la población. En este caso, consideramos en individuos diploides, de forma que los gametos A1 y A2 configuran el primer individuo, los gametos B1 y B2 son el segundo individuo y así hasta los gametos N1 y N2. En este modelo, la consanguinidad y el parentesco son un poquito diferentes que en el modelo anterior. La consanguinidad de un individuo se dice que es la probabilidad de que sus dos gametos sean idénticos por descendencia, de forma que la consanguinidad media de la población en la generación 0, que llamamos F0, es el promedio de la identidad por descendencia de los dos gametos que componen cada individuo. El parentesco medio será el parentesco entre dos individuos cualesquiera elegidos al azar. A su vez, el parentesco de dos individuos es igual a la identidad por descendencia entre dos gametos elegidos al azar, uno de cada individuo, que a su vez será la identidad por descendencia de las 4 posibles parejas de gametos. Cuando analizamos el parentesco de un individuo consigo mismo, dos de estas combinaciones son 1, puesto que estamos cogiendo el mismo gameto, y las otras dos combinaciones son la consanguinidad de ese individuo, que realmente es, en promedio, la consanguinidad de la generación anterior. Y ahora vamos a ver qué ocurre en la siguiente generación. Ponemos los individuos de la generación anterior, cada uno con sus dos gametos, desde 1 hasta n, y ponemos las contribuciones, que llamamos C1, C2, etc., hasta Cn. Como en el caso anterior, la suma de las contribuciones de los individuos debe ser 1, pero voy a hacer una pequeña modificación en la definición y diré que la suma de las contribuciones de los machos es 1 y de las hembras es 1, o sea que el total de las contribuciones es 2. Ahora vamos a calcular el parentesco de dos individuos elegidos al azar, que llamaremos I minúscula y J minúscula. Lo primero que tenemos que hacer es elegir los padres de I y los padres de J, y los elegimos al azar entre los individuos de la generación anterior en función de sus contribuciones. Los padres de I son A mayúscula y B mayúscula, y los padres de J son C mayúscula y D mayúscula. El parentesco de I con J, siguiendo la definición que hemos dado antes, será el promedio de la identidad por descendencia entre un gameto de I y un gameto de J. Es decir, será un cuarto de la suma de las 4 identidades por descendencia, la de I1 con J1, la de I1 con J2, la de I2 con J1 y la de I2 con J2. Vamos a ver a qué corresponde cada uno de los términos. Si tenemos en cuenta que el gameto I1 está extraído al azar entre A mayúscula 1 y A mayúscula 2, imaginad que I1 es el gameto paterno y A mayúscula es el padre. Y lo mismo para J1. Imaginad que J1 es el gameto paterno y C es el padre. Entonces J1 está extraído al azar entre C1 y C2. Es decir, que la identidad por descendencia entre I1 y J1 es el promedio de 4 identidades por descendencia, la de A1 con C1, la de A1 con C2, etc. Si os fijáis, los 4 términos de la línea anterior se transforman ahora en 16. De estos 16 términos, los 4 que hemos escrito, si atendéis a la definición de parentesco, realmente corresponden al parentesco de A mayúscula con C mayúscula. Y lo mismo podemos decir para las otras 3 colecciones de 4 términos, que corresponden al parentesco de A con D, el parentesco de B con C y el parentesco de B con D.
ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos 4 parentescos en función de las contribuciones. Fijaros que A es un macho elegido al azar entre todos los machos de la población, teniendo en cuenta sus contribuciones. De la misma manera, B será una hembra elegida al azar en función de las contribuciones. Como H y M son difíciles de distinguir, los voy a llamar S y D, Sire y Dam. El valor esperado del parentesco de A con C depende de qué animales hayan sido escogidos como machos padres de I y J. Como han sido escogidos en función de sus contribuciones, el parentesco promedio de estas parejas de machos será el doble sumatorio de las contribuciones de los machos por las contribuciones de los machos por los parentescos. Bueno, la notación vista así es bastante fea, pero bueno, os voy explicando lo que significa y yo creo que no habrá ningún problema. El valor esperado del parentesco de A con D, como A es el padre de I y D es la madre de J, en valor esperado, en valor promedio, será el sumatorio para todos los machos, del sumatorio para todas las hembras, de la contribución de los machos por la contribución de las hembras, por los parentescos de todos los machos contra todas las hembras de la generación anterior. El parentesco de B con C, lo mismo, puesto que B es una hembra y C es un macho, y el parentesco de B con D es el parentesco promedio entre 2 hembras cualesquiera de la generación anterior. Y ahí tenéis la fórmula completa. Bien, fijaos que estos 2 primeros términos corresponden al sumatorio de todas las contribuciones de todos los machos por las contribuciones de todos los individuos de la población, multiplicada por el parentesco de los machos contra todos los individuos de la población. Hacemos una especie de factor común de los machos. Como digo, la notación no solamente es fea, sino que además es poco rigurosa, pero lo explico así para ahorrarme escribirlo con matrices, que es más riguroso, pero yo creo que se entiende peor. Bueno, y los 2 últimos términos sacamos como factor común las contribuciones de las hembras y hacemos lo mismo. Bueno, y ahora, como tenemos como factor común todos los individuos de la población, pues sacamos el factor común y nos queda que el parentesco promedio entre I y J es igual a las contribuciones de todos los individuos por las contribuciones de todos los individuos por los parentescos de todos los individuos. Y eso, expresado ahora sí en forma matricial, es 1/4 de C' A, que es la matriz de parentescos, por C. A es la matriz de parentescos de todos los animales contra todos los animales, es la notación habitual, poner A mayúscula, y es una matriz de n por n. Y C es un vector de contribuciones de n elementos, tal como lo hemos definido, es decir, que las contribuciones de todos los machos es 1 y las contribuciones de todas las hembras es 1. Bien, C'AC es una forma cuadrática elemental. De todas formas, si no estáis acostumbrados a la notación matricial, os sugiero que os pongáis un vector de contribuciones de 3 o 4 individuos, una matriz de parentescos también de 3 o 4 individuos, y hagáis el producto en un papel para verificar que el sumatorio de CA por el sumatorio de CA por RA corresponde realmente a esta forma cuadrática. En la página anterior hemos demostrado que el parentesco de R y J es igual a 1/4 de C' A por C. Pero también hemos dicho que I y J son 2 individuos elegidos al azar. Es decir, que el parentesco promedio es igual a 1/4 de C' por A por C, quitando claro el caso de los autoparentescos, ¿vale? Y también teniendo en cuenta que el sumatorio de las contribuciones es igual a 2. Si os sentís más cómodos con una notación en la que la suma de las contribuciones sea igual a 1, entonces el parentesco promedio será C' por A por C, es decir, dividiendo por 2 veces. En este caso la suma de las contribuciones es 1 y la suma de las contribuciones de las hembras es 1/2 y la suma de las contribuciones de los machos es 1/2. Publicamos este vídeo a raíz de un episodio
que ocurrió en el último congreso de Zaragoza, en el que, discutiendo precisamente sobre esta forma cuadrática, c'A por C, sostuve que realmente correspondía a la consanguinidad media de la siguiente generación. Basaba mi intuición en que al desarrollar la forma cuadrática, el resultado es el sumatorio de C sub I por C sub J por A sub IJ, es decir, los parentescos de todas las posibles parejas multiplicadas por sus contribuciones. Como los parentescos son iguales a las consanguinidades de los hijos, realmente esta forma cuadrática sería la consanguinidad de todos los posibles hijos de todas las posibles parejas en función de sus contribuciones. Claro, en aquella ocasión olvidé que la población está dividida en machos y hembras, y al realizar las cuentas, como lo hemos hecho en la página anterior, hemos llegado a la conclusión de que C' por A por C es el parentesco medio de la siguiente generación, no la consanguinidad. Será la consanguinidad media si no tenemos en cuenta que la población está dividida en machos y hembras, e incluso si tenemos en cuenta la posibilidad de autofecundación. En ese caso sí. Bien, vamos a terminar el vídeo calculando la consanguinidad media de los individuos de la siguiente generación. Vamos a calcular la consanguinidad de un individuo al azar de la población, que vamos a llamar el individuo I, y su consanguinidad es la probabilidad de identidad por descendencia entre ambos gametos del individuo I. Recordad que los padres de I eran A mayúscula y B mayúscula, entonces la consanguinidad de I será igual a las 4 identidades por descendencia de ambos gametos de A frente a ambos gametos de B. Y eso hemos quedado en que era el parentesco de A con B. Fijaos que estamos usando el mismo argumento que en la página anterior. Bien, como A es un macho y B es una hembra, siguiendo el mismo razonamiento de la página anterior, decimos que el parentesco de AB será el sumatorio de todos los machos, del sumatorio para todas las hembras, de la contribución de todos los machos por la contribución de las hembras, por los parentescos entre los machos y las hembras. Expresando esto en forma matricial, la consanguinidad del individuo I, que realmente es la consanguinidad media de la siguiente generación, será CS' por ASD por CD. CS es un vector que contiene las contribuciones de los machos, CD es un vector que contiene las contribuciones de las hembras, y A sub SD es la porción de la matriz de parentescos que representa los parentescos cruzados de machos con hembras. Esto es teniendo en cuenta que la suma de las contribuciones sea 2. Aquí cambia un poco respecto al tema del parentesco medio, fijaros. C' por A por C es el parentesco medio cuando la suma de las contribuciones es igual a 1, mientras que C' por A por C es la consanguinidad media cuando la suma de las contribuciones es 2. Si definimos las contribuciones de forma que sumen 1, la consanguinidad media de la siguiente generación es 4 veces CS' por A por CD. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado y hasta otra.